En la presentación de hoy quería decirles cómo elegir una central. Aquí no hay ninguna cuestión complicada. Se puede decir que hay dos condiciones, ¿no? Si hablamos de centrales para casas unifamiliares o incluso digamos multifamiliares, pero ¿cómo decirlo? Bueno, a cada uno le conviene algo diferente. Se puede decir que es como un coche, a uno le gusta todoterreno, a otro le gusta deportivo y así sucesivamente. Las reglas básicas para elegir una central, como yo digo, es para una casa de 100 metros cuadrados, donde tenemos 250 metros cúbicos. Seleccionamos la central en el rango entre 60% del volumen hasta, digamos, 120%. Es decir, podemos seleccionar la central si la casa tiene 250 metros cúbicos. Entonces, digamos, una central entre 150 y 300 metros cúbicos. Solo que también tomamos en cuenta cuántas personas hay. Si hay 4 personas, necesitamos 60 metros cuadrados más una reserva, digamos unos 20, es decir, 25 metros cúbicos por persona en cualquier planta. Así es como lo veo, eso es lo que hay que contar. Si tenemos 4 personas, se sabe que para una casa de este tipo se necesita al menos esa centralita, digamos esos 100 metros cúbicos por hora. Así que tenemos elección en cuanto a volumen y elección en cuanto a cuántas personas. Estas son las dos condiciones básicas. Si tenemos esta casa de 100 metros cuadrados, entonces tenemos optimizado un centro, digamos con un rendimiento de 250 metros cúbicos. Es muy económico, está hecho, se podría decir, para este tipo de casa, se puede instalar y así sucesivamente. Ya les hablé de estos intercambiadores en el encuentro anterior. Sí, en una casa así podemos usar la opción óptima que fue diseñada para una casa de 100 metros cuadrados. También tenemos una unidad pequeña que básicamente hacemos para clientes holandeses. Es una unidad que cabe en un gabinete, digamos que mide menos de 60 centímetros, se puede instalar en el apartamento, se puede integrar en la cocina. Tiene un intercambiador, digamos, por etapas ya de por sí, porque debe tenerlo. Se hacen para los holandeses. Tal vez también lanzaremos al mercado polaco, nuestras capacidades de producción se liberan y esa unidad, digamos, tiene una capacidad de 150, dependiendo de cómo esté configurado el controlador. Tiene una capacidad de 150, entre 120 y 180. Así que vean, para una casa de 100 metros cuadrados nos bastará con esa unidad o esta. Se cumplirán esas dos condiciones. Pero también hay que recordar algo así. En casas de 100 metros cuadrados, si hay 3 habitaciones, es obvio que hay una sala de estar. Los problemas con la entrega central surgen en objetos muy grandes de 500 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, donde tenemos un entresuelo de, digamos, 8 metros de altura. Entonces esa casita que elegimos recientemente tenía, digamos, 500 metros cuadrados más un altillo. Eso resultaba en 1400 metros cúbicos. ¿Y cómo vamos a elegir ahora esa planta central? Calculemos esos 60% en esa casita para 3 personas. Demanda por persona 60, digamos, o 75 metros cúbicos por hora. De los cálculos nos salía una planta central, digamos, mínima 900. En la casa 3 personas. Pues honestamente es difícil elegir. Les dimos una centralita de 700 y decidimos que sería suficiente. Y así, esa central funciona al 20-30%, porque hay que recordar que la mayoría de esas centrales aquí tienen motores EC. Es decir, podemos regular el rango de velocidad de rotación, digamos desde el 20%, porque a estos motores les gusta tener un mínimo de 15% de velocidad de rotación. Hasta el 100%. Es decir, la central que tiene un rendimiento de 500 metros puede funcionar como 100 metros cúbicos. La central que tiene, digamos, 700 puede funcionar tranquilamente a 140 metros o incluso a 120. 120 también puede ser. Y en esos objetos no hay que mirar ese criterio máximo porque no habrá tanta gente allí. Tal vez estará una vez si alguien hace una fiesta. Y si alguien hace una fiesta, que diseñemos la ventilación para esa fiesta. Esa ventilación costaría cientos de miles. Y ni siquiera hay necesidad de ello.
porque no sé si hay una fiesta o no sé si hay una boda o algo y también hay aire acondicionado en esos lugares y así sucesivamente y así sucesivamente. También se abren las ventanas con frecuencia, que aquí al seleccionar esta unidad en lugares pequeños no hay problema. Con estructuras grandes hay que recordar no exagerar con nuestro criterio de volumen, porque imagínense una casa que tiene, no sé, 1200 metros cúbicos, donde ahora esas casas se ven cada vez más. Entonces, de repente tengo que usar un sistema industrial para eso, 1500 metros cúbicos por hora, number. También hay que tener en cuenta cuántas personas habrá, hay que hacer esto con sentido común. Y también hay que recordar que abrir o cerrar puertas inmediatamente deja entrar aire, ya sean 50 o 100 metros cúbicos, dependiendo de cuánto tiempo estén abiertas. También hay un intercambio. Una vez más repito, lo he dicho antes en alguna presentación. No abordamos los cálculos de ventilación, recuperación de calor, como los cálculos de medicamentos en la farmacia, o al pesar ese medicamento, porque aquí hay muchas de esas condiciones, muchas variables, y ni siquiera al seleccionar esa unidad central para edificios tan grandes, nunca sabemos si la estamos eligiendo perfectamente. Solo que, como digo, si hay 2 o 3 personas, en mi opinión no hay que exagerar, que el criterio de selección de esos centros, que ahora les dije entre 60% del volumen de la casa a digamos 120, es suficiente. Todavía nos importa mucho tener centrales elásticas, pero les diré así, una central como esta, aquí tenemos 450, entonces la elasticidad es del orden de no más de 100 pascales. Bueno, podemos empujar a través de instalaciones desconocidas. Muy a menudo, precisamente estos expertos eligen a un nivel muy alto si trabajan en conductos de ventilación muy estrechos, en lo que ellos llaman esos tubos. Si alguien trabaja en estos tubos redondos, digamos de ventilación, conductos de ventilación de 50 milímetros crean mucha resistencia. Así que para empujar eso, realmente toman unidades centrales muy grandes, pero no es culpa de la elección de esos equipos, sino simplemente la culpa de una instalación hermética. Si les resulta conveniente, trabajan en conductos de unos 50 milímetros. Aún hacen muchas curvas diferentes. Y recuerden que 10 metros de un canal de 75 milímetros, como les dije, tiene una resistencia de alrededor de unos 30 metros de flujo. Una hora metro cúbico nos da alrededor de 30 pascales. Si hacemos un giro pronunciado bajo el arco, eso es 30 pascales adicionales. Hacemos 3 de estos giros y de repente tenemos una caída de 120 pascales en un tramo de 10 metros. Que aquí a menudo, cuando los profesionales nos lo seleccionan centrales grandes para ustedes porque las distribuyen por, se podría decir, canales de pequeño diámetro, ya que les resulta fácil. También deben recordar que si hacemos toda la instalación muy bien en los conductos adecuados, digamos de gran diámetro, no necesitamos una gran central. Miren esta casa de 100 metros cuadrados. Una capacidad de 250 metros, en mi opinión, es más que suficiente. No saquen de casa, no toca cuando ella estará al máximo. En realidad, nunca. Resumiendo esta presentación, cómo elegir esa unidad central, lo que les dije, cómo elegir los intercambiadores. Con la unidad central tenemos sobre todo 2 criterios básicos. Los criterios son cuántas personas y digamos el volumen de nuestra casa, que calculamos en metros cúbicos, y luego aplicamos entre el 60 y el 120% del volumen. Recuerden, la mayoría de las unidades tienen motores LC, es decir, si es por ejemplo esa de 400, puede funcionar a una potencia, digamos, del 20%, incluso del 15%, pero como yo digo, los motores no aguantan mucho, entonces pueden fallar. Incluso los fabricantes de estos ventiladores indican que deben funcionar, digamos, en un rango por encima de 16, 18, 20%. Digamos que una central como esta puede trabajar con una eficiencia de aproximadamente 80 metros cúbicos, como una de 400. Y digamos que para una casa de 150 metros cuadrados es suficiente para satisfacer la necesidad. Somos 4 personas, bajamos y regulamos al nivel más bajo. Recuerden, si tienen la instalación hecha, como digo, en los canales de Fi 50 y Fi 63 hay tramos muy largos de 15 a 20 metros. Hay muchos de esos giros bruscos. Este es un canal de PI
digamos 19, es muy difícil de doblar, no nos lo permite, nos lo dificulta, a veces hay curvas dobladas 3, 4 veces. Entonces, esa instalación nos causa mucha resistencia. Si ven una instalación así hecha en su lugar o simplemente les impide hacerlo en líneas rectas, digamos, para causar la menor resistencia posible en esa instalación, porque la mayor resistencia la hace la instalación final, no esos conductos y 200 que mencioné allí hasta la toma y el escape, lo que les dije. En el episodio anterior expliqué y calculé solo esas cosas de esas cajas de distribución, las que nos distribuyen. Recuerden que entonces debemos elegir la central en ese rango superior del 100% o del 120%, porque simplemente la instalación nos hace resistencia. A veces he estado en instalaciones donde, digamos, ya estaban distribuidos los ductos de diámetro 50. Recientemente tuvimos un caso así en una casa de un desarrollador de 100 metros cuadrados, ni siquiera 90. Entonces le dimos un sistema de 300. Este tenía exactamente 315 y el aire no llegaba. ¿Por qué? Porque se hizo precisamente en canales de varios diámetros y había segmentos de 10, 15, 20 metros curvados. También hay que recordar que si la instalación se hace así, hay que aumentar un poco los parámetros. Nosotros instalamos ventiladores más grandes y potentes. A este señor de esta central, digamos de 300, hicimos 400 y ella a sus máximas revoluciones fue capaz de suministrar y distribuir ese aire. Pero fue culpa de la instalación. Muy a menudo sucede así en esas construcciones, después de las cuales, a veces cuando vamos, que alguien justamente añadiendo esos canales delgados. Muchas de esas, digamos, curvas cerradas e intersecciones, por ejemplo, desde una caja en el garaje, porque es conveniente, se distribuye incluso a 2 pisos, así que a veces hay un problema y entonces hay que añadir una central un poco más grande. Incluso el criterio de 120% del volumen puede ser insuficiente, entonces hay que usar 150, 160, solo que nuestra instalación es un poco menos eficiente. Gracias por la atención. Intentaré subir la próxima película la semana que viene. Será un video que explica cómo diseñar esta instalación, cómo distribuir esas rejillas de ventilación. Les mostraré algunos ejemplos de cómo hacerlo de manera estándar, cómo hacerlo de manera cómoda, para que luego incluso se pueda aplicar ese aire acondicionado por conductos, porque ese aire acondicionado por conductos sí funciona. Este año se nota claramente porque ya hemos hecho bastante allí. Cuando a un cliente se le descompuso un generador, nos estuvo apurando para que se lo reemplazáramos y enviáramos de inmediato, porque dijo que hasta 0 grados. Él simplemente opera con nuestro aire acondicionado de conducto, así que funciona. Cuando hace más frío, simplemente enciende la chimenea